Hola, Dios la bendiga, iglesia. Tenemos nuevamente el gran privilegio de poder compartirles la palabra del Señor. En el mes de la Biblia estamos conociendo la parte histórica, ¿no? de la Biblia, como a modo de introducción o a modo de recordar un poquito de lo que hemos estado viendo en las anteriores clases o mensajes. Hemos visto la parte histórica de la Biblia, que es uno de los libros únicos prácticamente en el mundo. No hay otro como la Biblia, ¿sí? Así que es considerado como único libro en el mundo. Su composición, hemos visto también de 66 libros, su origen en dos tiempos distintos, digamos, es decir, se escribió en dos tiempos distintos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por 40 autores también distintos y en distintos años, así que todo formando la Biblia. Por eso es lo que lo hace único en el mundo, ¿sí? Eso es lo que lo caracteriza a la Biblia. El tiempo en que fue escrito, como decían en las anteriores enseñanzas, tardó 1600 años para poder escribir y llegar al Apocalipsis, ¿no? Después los idiomas que fueron escritos en hebreo, en arameo, en griego, también. El hebreo y el arameo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. Y así sucesivamente fueron tocando varios de los puntos acerca de la Biblia, la palabra de Dios, entre otras cosas. Así que en esta oportunidad vamos a compartir también una parte, porque no llegaríamos a poder nos llevaría mucho más tiempo para poder decir todo lo que es la Biblia, ¿sí? El compacto de la Biblia tiene muchos temas, muchos puntos que hablar. En esta oportunidad quiero hablarte para mí la Biblia es la riqueza de Dios. Considerado esta enseñanza como en el mes de la Biblia, que la Biblia es la riqueza de Dios. Es decir, tenemos en nuestras manos la riqueza que Dios ha puesto en nuestras manos. No sé cómo uno lo ve, pero es una gran riqueza porque tiene todo se puede encontrar en la Biblia. En la palabra de Dios podemos encontrar todo, absolutamente todo. Solo que al presente, por ahí a lo mejor algunos lo tenemos, no sé si en la mesita de luz o está por ahí en la biblioteca y a lo mejor está ahí medio archivado, ¿no? Pero sin embargo, esta es la Biblia, que es una riqueza de Dios. Por eso dije que es la riqueza de Dios. ¿Y por qué es la riqueza de Dios? Justamente quiero que abordemos ahora a este tema que quiero hablarte, pero de manera, a veces digo, cuando transcurre el tiempo, o muchas veces nos volvemos conocedores de la palabra y no sé si la rutina hace que la palabra de Dios, no sé si pierde fuerza, valor, porque la conocemos, o no lo sé, o algunos carecemos, digamos, porque no la conocemos la palabra, a lo mejor también puede pasar, pero suele pasar que la rutina, el leerla y saberla, pareciera que perdiese un poco, no sé si la importancia, pero lo maravilloso que es la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios. Entonces, más que todo, para poder enfatizar y poder reanimarte y a levantar ese ánimo, ¿sí? Esa estima, que te vuelvas a enfocar, que nos volvamos a enfocar en la palabra de Dios, que es poderosa, ¿sí? Es una riqueza total, pero muy poderosa. Entonces, quiero que veamos de la siguiente manera. Vamos a entender que la palabra de Dios, y hemos entendido que es poderosa, pero no sé poderosa hasta qué punto muchas veces, ¿no? Porque uno la sabe, pero sin embargo por ahí a lo mejor no la ponemos por obra y entonces, bueno, carece de poder. ¿Por qué uno diría que es poderosa la palabra de Dios? En Hebreos 4:12, por ejemplo, dice, porque la palabra de Dios dice es viva. Ahí te está diciendo es viva, está vivo la palabra, es eficaz y es
más cortante que toda espada de doble filo. Una palabra muy conocida por los hijos de Dios. La conocemos, cualquiera la sabe. Pero si prestamos atención de la importancia que está diciendo la palabra, que está viva, ¿sí? Cuando uno dice que está viva, es algo que está vivo. Entonces dice, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Desmenuzarla todo esto nos llevaría, no sé, todo el tiempo. Es decir, es tan fuerte, es tan poderosa la palabra, que es lo que hace, que penetra en el corazón del hombre y pasa a lo más íntimo, a lo más profundo. De esa manera obra la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, en Isaías 51:11 dice, así será, dice, mira lo que será la palabra de Dios. Por eso es que de la importancia que tiene la palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. La palabra de Dios esta es no volverá vacía. Se da cuenta el poder que tiene la palabra, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando leemos estos dos textos de la palabra de Dios, ya estamos entendiendo en sí que la palabra por sí sola empieza a obrar de una manera muy poderosa. Va a hacer en la humanidad, va a efectuar lo que tiene que hacer. Por eso estoy diciendo que toda palabra que se pueda soltar de la palabra de Dios no va a volver vacía. Mira si tenemos esta convicción, esta certeza. Por eso es que uno la tiene que tomar la palabra con tanta seriedad, decir, cuando uno suelta la palabra, ¿sí? A las personas que de pronto no conocen, tú estás soltando la palabra. Dios dice en su palabra que las palabras que uno suelta no van a volver vacías. Va a trabajar, va a empezar a trabajar en las vidas. Entonces, tenemos que tener esa seguridad. No dudemos por ningún momento, porque estos dos versículos que acabo de leerte te está diciendo que va a empezar a obrar de una manera muy poderosa y que va a llegar hasta lo más profundo de los corazones. Entonces, para esto, no hay corazones duros, no hay personas que se resistan, si quieren resistirse, entre tanto que puedan oír la palabra, no hay, no existe, porque está diciendo, penetra en lo más profundo y va a hacer lo que Dios quiere. Entonces, con esa certeza, con esa seguridad, tenemos que predicar la palabra de Dios. Bien, vamos al otro punto, para que uno entienda también que la palabra de Dios es eterno. Es decir, la palabra es lo que va a permanecer. La palabra permanece, no tiene tiempo, va a seguir la palabra de Dios. Todas las cosas pasan, pero la palabra de Dios va a seguir permaneciendo. Entonces en Isaías 48 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá vacía. Perdón. Quería leer Mateo 5:18. Dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo, la tierra, ¿sí? Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, está diciendo, todo puede pasar, el cielo y la tierra, todo puede pasar, pero la palabra de Dios se tiene que cumplir hasta el más pequeño punto, tilde, así un puntito, dice la palabra que se va a cumplir. Quiere decir entonces, toda la escritura, todo lo que está escrito en la Biblia, tiene su cumplimiento y no va a dejar de ser, ni quedará en tiempo pasado, sino que va a seguir existiendo. Es el presente, es el futuro, ¿sí? La palabra es eterno en ese sentido, es eterno. Ahora bien, poderosa, yo quiero enfocarme más allá de que ya hemos entendido
de la profundidad y de lo que va a hacer la palabra, quiero que nos enfoquemos qué es la esencia, qué es la esencia de toda la palabra de Dios. Eso lo hace distinto, eso lo hace único, porque justamente es poderosa. Porque podría haber cientos de libros más grandes con más capítulos, no lo sé, pero no son poderosas. Esta Biblia dice que la palabra está viva y es poderosa. Eso es lo que lo hace tan distinto, tan diferente, tan único, vamos a decir en este caso. Y eso es lo que quiero que abordemos ahora, que la palabra de Dios. Sé que no vamos a poder abordar todos los espacios o todos los puntos, es decir, no vamos a poder verlo, vamos a ver algunos, pero todos los puntos que podamos verlo, quiero que uno lo recapacite o lo reflexione o lo ponga por obra, ¿sí? Pongámonos por obra, porque a veces, como dije en el principio, que pareciera que la palabra se va, no sé si desvirtuando, queda como palabra escrita y no es así. La palabra es poderosa, eso no podemos dudarlo, es poderosa. Entonces, quiero hablarte que la palabra de Dios es poderosa frente al enemigo. Eso podemos entender. Solamente vamos a ver algunos versículos. Sé que hay un montón de versículos que podríamos decir, poderosa en este, poderosa, poderosa, y podríamos decir, pero solamente vamos a tomar 2 puntos y eso nos tiene que llevar a que en la vida la tenemos que poner por obra. Una sola palabra puede cambiar todo. Una sola palabra podés vivir es decir, con una sola palabra que es tan poderosa, podrías implementarlo en todos los ámbitos de la vida. Dice la palabra en Deuteronomio 28:7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Esta palabra lo hemos conocido y lo sabemos, ¿sí? Cientos de veces lo hemos escuchado, pero es tan profunda esta palabra. Dios te está dando la confianza, la certeza, ¿sí? La seguridad, de hecho, que te está diciendo cuando el enemigo venga por un camino contra ti, te está diciendo, dice que va a tener que huir por 7 caminos, es decir, que no va a saber por dónde escaparse. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios que tenemos la palabra de Dios. Es decir, uno dice, porque hay que tener la palabra, tenés que tenerla presente la palabra. Es por eso que es tan importante el poder atesorar en nuestros corazones, tener la palabra presente, ¿sí? Guardarla en el corazón, porque en el momento preciso tú usas la palabra, tú accionas contra el enemigo cuando se levanta para poder defenderte contra el enemigo, porque el enemigo también conoce la palabra, ¿sí? Pero si uno se levanta con la palabra de Dios, el enemigo va a retroceder. Y esto hay seguridad, claro que hay fe de esto. Nos da el mayor ejemplo que tenemos es de Jesús. ¿Recuerdan el episodio donde Jesús está pasando por el desierto y 40 días de prácticamente de ayuno y sin poder comer? Está en un momento de debilidad y el enemigo va a enfrentarlo para justamente tentarle, dice la palabra. Pero el versículo, San Mateo capítulo 4:10 dice lo siguiente, después de reiterados intentos de Satanás contra Jesús para poder hacerle dudar, a ver si accedía a su petición, ¿no? Dice en el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está. Está usando la palabra. ¿Qué va a decir? Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Dice que inmediatamente después de haber escuchado esto, el diablo entonces le dejó, ¿sí? Y he aquí que los ángeles vinieron y le servían. Entonces acá Jesús nos enseña que, porque el enemigo había usado también la palabra, dice, ¿por qué no te lanzas o no te arrojas de acá del pináculo del templo allá arriba, abajo? Porque dice también la palabra que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tus pies no caigan en tierra.
el enemigo también usa la palabra. Entonces, nosotros frente al enemigo siempre, siempre tenemos que usar la palabra. Tenemos la sangre preciosa de Jesús, la que nos cubre, la que nos guarda, la que nos protege, ¿sí? Tenemos eso. Ese es, no sé si esa es la arma más poderosa, ¿sí? De protección y de cobertura. Pero tenemos también la palabra de decir que en el nombre de Jesús nosotros podemos reprender, ¿sí? Porque dice la palabra que tenemos autoridad los hijos de Dios. Todo esto está en la palabra. La tenemos que poner por obra simplemente. Nada más que por ahí, en ciertas circunstancias, en ciertas dificultades, quedamos intimidados. No sé si por el temor o el miedo, no salen palabras. No salen palabras. Entonces tengámoslo presente la palabra porque tenemos un respaldo. Tú tienes un respaldo de parte de Dios, tienes palabra de Dios. En nuestras vidas hay palabra, así que por lo tanto estamos respaldados por Dios, porque dice en San Lucas 10:19, y aquí os doy potestades de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Mira qué palabra, qué fuerte es esta palabra, qué respaldo de parte de Dios que tenemos los hijos de Dios. Deberíamos de sentirnos seguros, seguros, porque está diciendo, yo les doy potestad, les doy autoridad sobre toda fuerza. No está diciendo sobre toda. Cuando dices todo, es en general. Tenemos autoridad en su palabra, ¿sí? Esto está en la Biblia, están escritos, están plasmados en la Biblia. Por eso es que es lindo, digamos, esto de poder hablar en el mes de la Biblia, las cosas importantes, esenciales que están en la palabra de Dios y que de pronto por ahí no la estamos poniendo por obra o no la conocemos. Como decía, tenemos una gran riqueza que está con nosotros, ¿sí? Está allí con nosotros y no lo podemos disfrutar, entre otras cosas, no lo podemos eh, aprovechar al máximo. Entonces, la palabra de Dios nos dice que frente al enemigo tenemos autoridad. ¿Por qué tenemos autoridad? Porque somos hijos de Dios. Eso nos hace distintos, que hemos sido comprados con precio de sangre, ¿sí? Entonces, al ser hijos de Dios, tenemos autoridad. Autoridad frente al enemigo. Bien, vamos a seguir un poquito más. Sé que va pasando el tiempo y se acorta, por eso no sé hasta dónde llegamos, pero vamos a llegar hasta algún punto. También tenemos que tener esto, hermano. Y es muy importante esto porque no sé cómo decírtelo, pero la palabra de Dios, todo lo que está en la palabra de Dios está para nosotros, los hijos de Dios, y la tenemos que aplicar y es para nosotros y es para nuestro cuerpo, es para nuestra vida, ¿sí? Dice que la palabra de Dios dice que es medicina para tu cuerpo, para nuestro cuerpo es la medicina. Cuando uno habla de medicina estamos hablando en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, es medicina la palabra para nosotros. Por eso de la importancia de poder escudriñar la palabra. Cuando uno la va leyendo la palabra mismo empieza a obrar dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, empieza a hacer lo que tiene que hacer la palabra por sí sola, ¿eh? Porque dice en Proverbios 4, 20, 22, hijo mío, dice, está atento a mis palabras, dice el proverbio, inclina tus oídos a mis razones. No se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Mire qué importante es esto. Dice, guárdalas en medio de tu corazón. Como te decía, es muy importante atesorar todas las palabras, porque eso van a producir medicina. Ese van a causar efecto en cada uno de nuestras vidas, pero es importante atesorarla.
Dice, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida, ¿está escuchando? Son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¿A qué? A todo tu cuerpo, a todo el cuerpo. Es decir, me está diciendo una sola parte. Entonces, a ver, hay que creerle a la palabra de Dios. Yo creo que para Dios no hay nada imposible y todas las cosas siempre son posibles, pero es importante escudriñarla, leerla, apropiarse de la palabra, ponerla por obra, y sola la palabra va a empezar a efectuar, sola la palabra va a empezar a obrar, porque hay un respaldo poderoso de parte de Dios. No es que la palabra, digamos, es una lectura solamente, está respaldado con algo sobrenatural, con algo poderoso, y eso es lo que va a empezar a generar y a causar dentro de nuestros cuerpos una sanidad divina, una sanidad física. ¿Por qué no? Lo puede hacer. Así que entonces tenemos que tener esa seguridad. La palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, tanto en el alma y tanto físicamente. Evidencias de personas que han sido sanados, cientos y miles. Y a través de la Biblia, ejemplos. No tendríamos el tiempo para poder anunciarlos cada ejemplo como Jesús fue obrando, los milagros que hizo sobrenaturales en el cuerpo físico, como hablamos. Entonces, todas esas cosas no quedaron en el pasado, siguen siendo en el presente, siguen obrando, sigue actuando la palabra de Dios en la vida de las personas. En Éxodo 23-25, por ejemplo, dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Que hay una promesa de Dios que le decía en aquel momento acerca del servicio, acerca de servirle a Dios, de serle fiel a Dios. Se les está dando una gran promesa. Qué importante también, ¿no? Acerca de poder servir como hijos de Dios y estar al servicio, porque esta palabra tiene su respaldo, por supuesto. Esta palabra claramente está diciendo: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, dice. Serviréis, y él bendecirá tu pan. Mire qué importancia, pues esta es una promesa. Y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Es una promesa que te está diciendo: servile a Dios. Servile. Y hay un respaldo que Dios dice que va a bendecirte. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. Entonces todas estas palabras nos tienen que alentar y levantarnos en fe, en actitud de fe, creerle. No sé si volver nuevamente, digamos, a la primera esencia. Cuando digo a la primera esencia es como el primer amor, cuando teníamos ese espíritu que nos desvivíamos por el Evangelio, por la palabra, y teníamos una gran hambre de poder escudriñarla constantemente y poder saber y entenderla. Y a veces, como dije, o lo conocemos demasiado y la palabra quedó ahí, no sé si sin sentido, pero quedó una palabra simplemente como palabra, una lectura, pero que carece ya de la esencia. Es que nosotros lo hacemos, no lo sé, pero enfoquémonos en todas las promesas. No sé, toma una palabra, pruebe a Dios. Esta es tu palabra. Empezá a leer la palabra de Dios una y otra vez, esa promesa, porque te está respaldando una palabra de Dios. Que va a suceder, porque tenemos respaldo. Dios lo está diciendo, no lo dice cualquier hombre. Su palabra está hablando a nuestras vidas. Entonces tenemos que tener esa seguridad de que Dios va a obrar. No dudemos. Vamos a seguir un poquito más. Así que hemos visto entonces que la palabra de Dios es medicina para el cuerpo, para el alma. Poderosa también para
para bendecirnos. Hablo de esto en el sentido de bendición. ¿Sí? En muchos ámbitos podemos ser bendecidos, en el ámbito espiritual, en el ámbito material. ¿Y por qué no material? Claro que sí, Dios te bendice materialmente. De hecho, todas las bendiciones antiguamente fueron casi más que todo. En la antigüedad siempre fue más enfocado en cuanto a las bendiciones materiales, porque Abraham era un hombre rico, Moisés era un hombre rico, Jacob era un hombre rico y así sucesivamente. Habían muchas riquezas donde Dios bendecía de una manera en cantidad y en abundancia. Eran conocidos como hombres ricos antiguamente. Entonces, para bendecirnos es una gran promesa. Créele a Dios. Simplemente hay que creerle. Porque a veces uno dice, no, pero yo no quiero las bendiciones de materiales, yo quiero todas las bendiciones espirituales. Está bien, pero, ¿qué te quita la bendición material? No nos quita nada. Si Dios te va a bendecir en lo material, te va a bendecir. En lo espiritual también te va a bendecir. Entonces, simplemente uno tiene que creer. Ahora, si uno no cree, obviamente no va a venir a esa bendición. Deuteronomio 28:2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, dice al pueblo de Israel, y te alcanzarán. Es una promesa. Y uno diría, esta es la promesa para el pueblo de Israel, no para nosotros. Y yo te pregunto, ¿pero por qué no podría ser en estos tiempos para los hijos de Dios la bendición? ¿Qué impide o qué quita, digamos? ¿O se terminaron las bendiciones de Dios? No, no se terminaron. No. Se le terminó el oro a Dios. No. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, dice, si oyeres a la voz de Jehová tu Dios. Escucharle, obediencia a Dios. Ojo, ¿no? Es decir, es obedecerle, es escuchar a su palabra. Es la consecuencia de las bendiciones. Las bendiciones están de parte de Dios, pero para aquellos que le obedecen, que le escuchan, sobre todo obediencia. Ahora, si no hay obediencia, no obedecemos a su palabra, no obedecemos a sus mandatos, no hacemos lo que a Él le agrada, obviamente yo creo que no hay bendiciones. Porque acá dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, dice, si oyeres a la voz de Jehová. Es decir, de mantenerse firmes, le decía al pueblo de Israel, y andar en los estatutos y en los decretos, ¿sí?, de sus mandamientos. Es decir, les está diciendo, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Claro que sí, a todos aquellos en sí, a todos los hijos de Dios que lo son fieles, que le obedecen. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo Dios no te va a bendecir? Pero ¿sabes qué? Como te decía, es obediencia, es creerle. Si no le crees, no va a haber bendición. No, tal cosa no va a suceder. ¿Recuerdan el episodio que cuando Jesús está con Pedro y Pedro está en una situación de casi prácticamente de decir de crisis mala? Es el primer encuentro con Pedro, Jesús con Pedro. Dice el relato de la siguiente manera, vamos a leerlo. Cuando terminó de hablar Jesús, ¿no?, dijo a Simón, es decir, Jesús estaba predicando ahí a la multitud y Pedro estaba en lo suyo, no sé, limpiando sus redes, no lo sé. Pero dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Terminó y ya empieza el otro trabajo de Jesús. Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¡Wow! El relato cuenta que ya habían pescado toda la noche, ¿eh? Y sigue. El versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Se da cuenta? Es decir, Simón, Pedro, era la noche más, no sé si de fracaso, de trágico, no lo sé, pero era una noche de mal. Yo creo que era el amanecer, algo así. Ya estaban todos guardando.
Y Jesús le dice, a ver, después de estar lavado todas las redes y volver a ensuciarlas, hay que obedecer frente a eso, ¿no es cierto? Entonces dice, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Pero, pero esto es lo importante. Cualquiera en esta situación, porque a veces uno lo lee y uno dice, qué bueno. Pero cualquiera en estas condiciones, porque hay que un poquito desglosarlo y ponerse en el lugar de Pedro. Cualquiera en el lugar de Pedro, yo no sé si hubiesen obedecido al maestro. Escúchame, Pedro no le conocía a Jesús ni quién era. Sabía que era un predicador, como podríamos decir en ese tiempo, que escuchamos muchos predicadores. Imagínate un argentino. Está ahí pescando toda la noche y no agarra nada y de pronto escucha que predicadores por todos lados. Era así para él. Termina de lavar, porque cuesta lavar las redes cuando con el algas, no sé, toda la basura del mar y todo eso, cuesta lavar las redes. Después de haber limpiado, que alguien te diga, vamos nuevamente a pescar, vos no lo haces caso. Yo dice, no, ya terminé, me hubiese dicho antes, pero no. Viste que estaba lavando, yo diría, viste que estaba lavando y vos seguías predicando, pero me hubiese dicho, pará, no laves las redes y vamos a volver a pescar. No, terminó de limpiar sus redes y nuevamente adentro. Pero dice Pedro, mas en tu palabra echaré la red. Esto es lo importante, es que es que Pedro le está creyendo a la palabra de Jesús, porque es palabra de Dios. Le está creyendo, mas en tu palabra echaré la red. Y dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Esta historia también lo hemos escuchado cientos de veces, pero qué bueno refrescarnos la memoria, vivir la palabra, porque esto fue real y por qué no podría ser real. No sé, a lo mejor no será en la pesca, pero en otro ámbito, en otra área, en otro sector, en otra forma, en otra manera, que Dios lo va a hacer. Pero simplemente tenemos que creerle a la palabra, creerle a Dios. Y Dios te va a escuchar. Eh, yo en esta parte, viste, hemos visto un milagro casi prácticamente, un milagro instantáneo, poderoso. ¿Sí? Es un milagro que a veces uno diría, no sé si correspondía o no correspondía. Porque ciertamente, porque lo siguiente que te voy a decir es la consecuencia de que muchas cosas van a suceder, es la consecuencia de que muchas bendiciones pueden suceder. Porque este milagro que acabamos de leer de Pedro es un milagro prácticamente momentáneo, así rápido, ahí, ahora, en el momento fue. ¿Sí? Milagro de cantidad de peces, porque bueno, era el medio de trabajo que tenía Pedro para poder vivir, para poder pagar, para todo. Ese era su medio de trabajo laboral. Yo creo que con esa pesca habrá pagado todo, no sé. Hizo un montón de cosas. Pero bueno, lo siguiente dice, no cansarse de hacer el bien. Porque hay una recompensa. Esto es una ley en sí. Es una ley. Y este es lo que trae bendición. Ya de por sí, es decir, ¿cómo te puedo explicar? Es como una ley que va a suceder sí o sí. Es como la ley de la gravedad, si querés. Es como la ley de la gravedad, claro que sí. Es decir, la ley de la gravedad que te dice, tú sueltas un objeto y va a caer al piso. Sí o sí, no va a quedar arriba. Sí o sí va a caer al piso. Esa es la ley de la gravedad. No sé si me dejo entender. La ley de la gravedad te dice que todo objeto va a caer al piso. Sí o sí, no queda en el aire. Porque es un objeto pesado. Por la gravedad cae al piso. ¿Por qué voy? A esto voy yo. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9 dice, que no te canses de hacer el bien. ¿Qué bien? En muchos sentidos podemos hacer bien, pero bien está diciendo, porque a su tiempo segaremos.
Esto sí tiene recompensa, hermano. Para los hijos de Dios es una gran promesa, es una ley divina que va a suceder. Probale a Dios. No sé si tenés que probarlo, porque ya Dios te está diciendo que esto va a suceder sí o sí. Como la ley de la gravedad que cae, sí o sí, esto también viene. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. Pero ¿qué dice? Si no desmayamos. Es decir, no te tenés que cansar. Tú no puedes dejar de... Cuando tú empiezas a sembrar algo, tú no puedes abandonar en el camino, o en media siembra, o está a punto de dar, no sé, flores, no lo sé, y abandonarlo. Eso es lo que dice, no desmayes, persevera hasta el final. Entre otras cosas, otro ejemplo podría decirte, no sé, el universitario que estudia, si no termina la carrera y abandona la mitad de la carrera, no va a obtener el fruto o la bendición de recibirse y ser un gran profesional. No va a recibir porque ha desmayado. Si lo alcanza, va a recibir. Esto es lo que quiere decir la palabra. No tenés que desmayar. No tenés que decir, no, pero esto no funciona. Esto no va. Esto no rinde. No me resulta. La palabra de Dios te dice, no desmayes. No desmayes de hacer el bien. En todos los sentidos. Hay más palabras para poder seguir diciendo, para poder seguir acotando sobre esto de la ley, que es la ley de la siembra y cosecha. Entre tanto tengas la oportunidad de poder hacerlo, siempre hazlo, hermano. Hazlo porque... Y yo no te digo porque lo hagas por las bendiciones y todo eso. No es por eso. Porque Dios te está diciendo que tenemos que tener un corazón distinto, un corazón, no sé, de bien. ¿Sí? Y eso nos tiene que caracterizar. Y ya de por sí está el respaldo de su bendición. Te vuelvo a decir, tú me dirás o alguien diría, no, pues yo no lo hago por las bendiciones. No, es una ley que ya está. Simplemente tenemos que ser así como hijos de Dios, con estas cualidades de poder hacer el bien, entre tanto que lo podamos siempre hacerlo. Lo tenemos que hacer porque tiene su recompensa, Dios te va a bendecir, tiene sus frutos, eso va a suceder. Pero no te canses, no desmayes, no lo abandones, no digas no resulta. Hazlo, hermano. Va a ver qué tiene. Bien, para ir terminando un poquito, podríamos seguir. Poderosa para limpiarnos. La palabra de Dios es limpieza, hermano. La palabra de Dios nos va limpiando de toda contaminación que a veces podamos llegar a tener o se nos puede contaminar. La palabra de Dios es el agua que te limpia, que nos purifica. ¿Sí? Jesús dijo por eso en San Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¡Qué linda palabra! Es decir, la palabra de Dios produce limpieza en nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere decir de la gran importancia de lo que es leer la Biblia en este caso? La palabra de Dios. Tú no te das cuenta, tú estás leyendo la palabra y a su vez la palabra de Dios está produciendo limpieza en tu cuerpo, está produciendo limpieza en nuestras vidas, porque eso es. Dice la palabra de Dios acá en San Juan 15:3, a sus discípulos le dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado, dice Jesús. Dije así, acá tenemos la Biblia, léela, escudriñala y va a hacer el efecto, va a causar el milagro. Así que hermano, podría seguir más porque después se alarga, se extiende esto, pero no queremos, a ver hermano, no tenemos que perdernos todas las bendiciones que tenemos, todas las riquezas que tenemos al alcance de nuestras manos. Allí están en nuestras manos. Lo tenemos, pero a veces uno no lo sé, lo tenemos guardado ahí, o por el pasar de muchos años y el tiempo se hizo una rutina y nada más. No,
hay esencia, hay vida, hay poder, hay gracia. Iglesia del Señor, en el mes de la Biblia, volvamos nuevamente a la esencia, volvamos al primer amor, volvamos a enfocarnos en su palabra, volvamos, no sé, pareciera que fuera algo loco que diga, volvamos a creerle al Señor, pero volvamos a esa esencia del primer amor que teníamos, hambre y sed de Dios. Cada uno ha tenido esa experiencia tan de principio, ¿no? de comienzo, de desvivirse por el amor de Dios, por su palabra, por su presencia. Tenemos que volver a esa esencia, hermano. Así que esta es la palabra que quería compartirte en el mes de la Biblia, volver a la esencia, volver a levantar la Biblia, la palabra de Dios, la riqueza de Dios en este caso, que es una gran riqueza que ha puesto en nuestras manos y la tenemos nosotros. Somos ricos y a veces teniendo toda la riqueza pasamos necesidades o estamos, no sé, en grandes dificultades cuando Dios nos dio ya todas las riquezas para nuestra vida. Así que, iglesia, hasta acá la palabra de Dios. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Chau, chau.